que no estemos tan incómodos con el calor. Así que yo quiero decirte que hoy es la oportunidad que tú tienes para cambiar todo el año 2020, ¿sí o no? De verdad, justo hoy es la última reunión del año. Llegó el momento, decir al de al lado, llegó el momento. Cerramos un año de derrota, quizás, algunos con victorias, con derrotas, con lágrimas, pero lo empezamos bien como corresponde, los hijos de Dios, en victoria, en abundancia, con su presencia. Y hoy en esta noche, iglesia, Dios quiere hablarte. Dios trae la última palabra del año para que cierres el ciclo bien bendecido, y con su nombre en alto. Hay clima de celebración en este lugar. Aleluya. Muy bien. ¿Cuántos están preparados para escuchar la voz de Dios? Muy bien. Quiero que me acompañes. ¿Me suben esto? Quiero que me acompañes en el libro de Números, capítulo 3, verso 12. Una palabra que Dios trajo a mi corazón, muy poderosa, que realmente te va a hablar. Yo siento de que el domingo pasado Dios trajo una palabra al pastor y Dios prepara el corazón para que luego venga al otro domingo la inyección espiritual, para que te levantes, porque yo creo y considero que realmente vas a estar en el 2020 según las decisiones que tomes. Si tú quieres tener un año 2020 exitoso, tienes que aprender a tomar buenas decisiones para tu vida. ¿Sí? Tenemos que tomar buenas decisiones porque Dios trae una palabra profética. Dios dice que Dios quiere levantar familias en esta noche. Dios quiere cerrar esta noche con un pacto. Dios quiere que hagamos pacto con Él. Un pacto que ahora vas a entender de lo que Dios va a hablarte. Muy bien. Números capítulo 3, verso 12 dice: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Voy a leerlo de vuelta y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que traiga revelación a tu vida para que abras tu mente, tu corazón y puedas recibir lo que hoy Dios quiere hablarte. He aquí, yo he tomado, dice el Señor, a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, dice el Señor, los levitas. Y el título que hoy Dios trae en esta palabra se llama Los levitas. Decide de al lado los levitas. Y yo quiero contarte de qué se trata, quiénes son los levitas. Voy a meterme en la historia, voy a contarte la historia de dónde nace Leví. Cuando Dios me da esta palabra, me habla de Leví. Y yo digo, ¿quién es Leví? Leví es el tercer hijo de Jacob. Mirá si Dios no trae esta palabra, que estamos en un mismo espíritu, que la líder habló de Jacob, ¿sí o no? Entonces, Leví es el tercer hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Recuerdan eso? Tuvo 12 hijos. 10 de sus hijos son el hilo que sigue la descendencia que se convierte luego en las 12 tribus de Judá, de Israel. ¿Cuántos saben esta historia? Amén. Entonces, Jacob tuvo su tercer hijo que se llamaba Leví. Y todos estos 12 formaban las tribus de Judá. 10 hijos nomás de Jacob, y los últimos 2 que eran las tribus de Judá, era del último hijo José el soñador. ¿Cuántos conocen la historia de José el soñador? Amén. Sus hijos formaron también tribus. Son los que conquistaron, son los que llegaron a la tierra prometida que nos cuenta la Biblia. Entonces la Biblia dice que 12 eran las tribus de Judá, y Dios con esas tribus hace alianzas, las lleva
¿Recuerdan que comenzaron a caminar por el desierto con el líder Moisés, el líder número 1 de todos los tiempos? Comenzaron estas tribus a caminar y a caminar, a caminar por el desierto con una promesa de entrar a una tierra donde la Biblia dice que fluiría leche y miel. Era la tierra prometida, la promesa de Dios hecha realidad. Estas tribus caminaron y se fueron desarrollando durante el tiempo. Leví fue el primero que dejó la herencia, la descendencia, para que luego se levanten los levitas. Y de eso yo quiero hablarte en esta noche. Dios me dijo que yo vengo a levantar familias de levitas. Yo vengo a levantar familias que se van a poner en las manos de Dios, pero bien como corresponde. Yo vengo a levantar casas, yo vengo a levantar hogares, para que en el 2020 hagan algo diferente, para que en el 2020 honren el nombre de Dios. Yo vengo a limpiar a mis hijos, yo vengo a levantar familias, familias sacerdotales, familias que le sirvan a Dios. Los levitas, hoy Dios viene a traerte una promesa, una palabra poderosa, en el nombre de Jesús. Y resulta que la historia cuenta que todo comenzó con Jacob. De allí nacieron las 12 tribus. Jacob muere, dice la Biblia. Luego que Jacob muere, te voy a introducir un poco en la historia. Luego que Jacob muere, muere José, el hijo de Jacob, el soñador. Y de ahí se levantan sus hijos. Recuerden que José era quien gobernaba en Egipto. Cuando vino un gran hambre en la tierra, él estaba en Egipto como gobernador. Y luego muere José, pero quedaba la herencia de Jacob, quedaban los hijos. Y de ahí Dios fue sacando para formar una nación, para formar algo grande, algo diferente, para que defendieran el pueblo de Dios, ese pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto. Eso pasó después. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Muere José, pero luego la Biblia nos narra y nos cuenta que nació el libertador Moisés. Y ahí comienza toda la historia. Cuando Moisés nace es quien trae libertad al pueblo de Israel, porque Jehová ya tenía predestinado sacar de ese pueblo de Israel tribus, 12 tribus que defendieran la herencia de Jehová. Amén. Entonces resulta que la Biblia nos cuenta que 40 años pasó todo el pueblo de Israel por el desierto, y cuando están por llegar a la tierra prometida, Dios levanta del mismo linaje, de la misma línea, de la misma sangre, porque Moisés, dice la Biblia, que no pudo entrar a la tierra prometida. No entró, pero entró su hermano Aarón, ¿verdad? Entró su hermano. Y ahí es donde yo quiero meterme en la historia. Que Dios dice, mira, en Números 3 dice, Números capítulo 3 dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y la Biblia dice, y estos son los hombres, los hijos de Aarón. Dice, Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar, Etimar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales, dice Jehová, consagro para ejercer un sacerdocio. Hoy Dios viene a hablarte de sacerdocio. Hoy Dios viene a hablarte, y sabemos que el sacerdocio tiene que ver cuando Dios levanta sacerdotes, levitas. Los levitas son los sacerdotes, son las familias pastorales que Dios levanta. Y en este ministerio hay una unción y hay un manto pastoral. Y Dios me dijo, yo vengo a cerrar este año eligiendo, yo voy a elegir, yo voy a seleccionar. Yo vengo, dice el Señor, a levantar hogares de familias sacerdotales. Pero yo quiero contarte que si tú eres un futuro pastor, una futura pastora, yo quiero contarte cuál es tu descendencia, de dónde tú vienes, de dónde viene tu linaje. Dios hizo entrar, la Biblia dice que lo hizo entrar a Josué a la tierra prometida. Moisés no entró, esa es otra historia
para otra prédica, pero Moisés no entró, entró Josué, entró con Aarón, y entraron los hijos de Aarón, y con esos hijos entraron las 12 tribus de Judá, tribus guerreras. La Biblia dice que estaban norte, sur, este y oeste, las tribus rodeando. ¿Y qué es lo que las tribus estaban rodeando? Algo que era muy especial para Jehová, el tabernáculo. Como decía la alabanza, el tabernáculo donde Jehová bajaba los diseños. En el tabernáculo estaba dentro del tabernáculo el arca sagrada del pacto. Y en esa arca habían cosas muy, pero muy sagradas que no se podían perder en el tiempo. En esa arca estaba la vara de Aarón, en esa arca estaban los 10 mandamientos y en esa arca también estaba el diseño que Dios bajó a Moisés en el templo ese Sinaí, en el monte, Sinaí, cuando Jehová le habla a Moisés, no solamente le da los 10 mandamientos, sino que le da un diseño y le dijo, van a ir a la tierra de Canaán, van a ir a la tierra prometida, pero ahí yo te voy a dar un diseño, porque vas a levantar un tabernáculo santo, un lugar de reunión, un lugar para los hijos de Dios, un lugar donde es un lugar, tabernáculo es lugar de presencia, donde solamente la Biblia dice que entran los levitas, los íntegros, los de corazón puro, los santos, los que se consagran, los que se apartan, los que le dicen a Jehová, oye Jehová, yo me levanto, oye Jehová, yo no tengo miedo de servirte, oye Jehová, mi casa y yo te serviremos, oye Jehová, yo me limpio, yo me levanto, porque yo sé que tú me llamaste para cubrir algo en esta nación. Los limpios de corazón, los que Jehová había elegido. Pero la Biblia dice que entraron todos desesperados a una tierra muy, pero muy grande en Canaán, la tierra prometida. Todas las tribus tenían una insignia, tenían un estandarte, tenían una bandera con un dibujo insignia que los representaba. Por ejemplo, la tribu de Judá tenía cachorro de león, un dibujo, una insignia que representaba que ellos eran guerreros. Amén. La tribu, por ejemplo, de Rubén tenía la imagen de un hombre. La tribu de Leví, son 12 tribus. La tribu de Leví, la Biblia dice que tenía una esmeralda. Era la insignia que ellos representaban. Pero, ¿sabes qué? Entraron todos a la tierra. Todos tomaron una porción de tierra. Todos tomaron territorios. Pero la Biblia cuenta que Leví no tenía herencia, no tenía tierras, no tenía territorios. Entonces yo quiero leerte lo que les dijo Jehová a los levitas. Deuteronomios 10:9 dice, por tanto Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios les habló. Leví, cuando repartieron las tierras, él no tenía tierra. Pero la Biblia cuenta que el lugar donde estaba situado los levitas era en el centro. Era donde Moisés había entregado diseños a Josué y les dijo, vamos a hacer 70 columnas alrededor. Vamos a crear un tabernáculo, eran como especies de carpas, donde entraban solamente los elegidos, los levitas de sangre real, los que tenían el linaje, pero en la vida natural, tenían esa herencia, esa sangre. Entonces entraban en ese lugar, era un lugar de reunión, y la gente dice que se ponía alrededor del tabernáculo para poder sentir la presencia. Ellos no tenían herencia, no tenían tierra, pero Jehová dijo, yo soy su herencia, yo los determino, los aparto, porque no van a tener un lugar estable donde estar, porque donde yo les diga que irán, allí van a ir. Así somos los sacerdotes, así somos los hijos de Dios, estamos en sus manos, no tenemos un destino es el que nos da Jehová, no tenemos un lugar fijo, donde Dios dice que vamos a plantar su presencia, allí plantaremos su presencia, allí hablaremos de lo que Dios hace, allí recibiremos todo lo que viene del cielo para la vida de los hijos de Dios. ¿Sabes qué? La insignia que tenía la bandera era esmeralda. Cuando yo leo la palabra esmeralda, traducido significa pureza.
¿Por qué Jehová los eligió sin tierra, sin herencia? Porque ellos representaban la pureza. Ellos estaban ahí en el centro. Y cuando la Biblia nos cuenta que los levitas entraban a ese lugar, ellos ahí rendían holocausto. Todos los hijos del pueblo de Israel llevaban ofrendas a ese lugar. Y ellos tomaban las ofrendas y se las entregaban a Jehová. Ellos se purificaban y había un lugar dentro de ese tabernáculo de reunión, le llamaban, porque ahí se reunían todos a recibir presencia. Y cuando la Biblia nos cuenta que había una parte del tabernáculo donde estaba el arca del pacto, y ahí había una cortina gruesa, como de 10 centímetros de grosor, donde nadie podía pasar. De este lado había un candelabro que alumbraba porque no había luz, pero de este lado, cuando pasabas ese cortinado grueso, no había luz. Ahí solamente alumbraba la presencia de Dios. Tú puedes estar en cualquier oscuridad, pasando el peor momento de tu vida, pero cuando tú estás en presencia, la presencia de Dios te da luz, te ilumina, te abre la visión, abre tus ojos para que tú sigas caminando por fe, porque sabes que Dios estará contigo. Y cuando Dios está contigo, tú eres fuerte. Cuando Dios está contigo, no hay circunstancia que te pueda vencer, no hay problema que pueda achicar a los hijos de Dios. No, la presencia está contigo, la presencia de Dios te hace fuerte en tu vida. Y yo vengo a declarar que el año 2020 la presencia de Dios estará contigo. Donde vayas, donde pises, conquistarás, entrarás. Y dan un aplauso al Rey. Decile al de al lado, como dice la Biblia, que te falte todo menos su presencia. Todo nos puede faltar, lo que sea, pero su presencia tiene que estar. Y en ese lugar donde entraban los levitas, los hijos de Aarón, los descendientes de Leví, ellos entraban en ese lugar y cubrían ese pacto y buscaban de Dios y se llenaban. Ellos eran la conexión de Dios para el pueblo. Y esto me recuerda a la iglesia. Cuando uno viene a la iglesia, este es el lugar de reunión. Este es el lugar donde hay presencia, donde uno se llena. Hay gente que dice, no, yo no voy a congregar porque yo busco a Dios en mi casa. Pero si la Biblia dice que hasta en el tiempo antiguo del Antiguo Testamento tenían un tabernáculo de reunión, donde todos se reunían en un lugar donde estaban los levitas, los consagrados, los santos, los hijos de Dios, a quien Dios le hablaba, iban a buscar presencia para llenarse de Dios. El año 2020 no te puede faltar presencia. Yo creo que muchos errores que muchas veces cometen los hijos de Dios es por falta de búsqueda, es por falta de presencia, porque tú sabes que tienes un Padre eterno, tú sabes que tienes un Padre que es dueño de todas las cosas. Entonces tienes que levantarte y buscar en la fuente, buscar presencia, buscar milagros, buscar donde tú sabes que Dios es omnipotente, que Dios ilumina, que Dios llena. Ahí es donde buscan los hijos de Dios. Presencia, presencia, presencia. Yo vengo a declarar que la presencia de Dios viene a inundar la vida de los hijos de Dios en esta noche. Gloria a Dios. Que te falte todo, todo, que te falte todo menos su presencia. Ese era el lugar donde ellos entraban y los levitas eran personas especiales. Decirle al de al lado, sos especial. Ellos entraban con una ropa de lino fino. Hilos de oro tenía su vestimenta. Ellos no entraban, por ejemplo, como dice en el verso 4 del capítulo 3, dice, pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Cuando ellos no estaban consagrados y en santidad, morían, desaparecían. Ese era el lugar solamente para los que estaban consagrados para Dios. Por eso la Biblia dice que los hijos de Aarón
tenían que entrar junto con su padre para aprender. Ellos servían a Aarón. Y si tú eres un futuro pastor, realmente tú eres un buen servidor, eres un buen siervo. A ti no se te caen los anillos por servir a quien Dios te puso como un levita primero, porque Dios levantará a través tuyo tus generaciones. ¿Sabes qué? Dale un aplauso si tú quieres. Vamos, que cerramos el año con todo. Hay una promesa que Dios va a levantar tu casa, tus hijos van a servir a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué Jehová eligió a los levitas? Había 12 tribus, pero sin embargo Jehová eligió a ellos, porque la Biblia nos cuenta también que se ganaron el corazón de Dios. Dios los amaba. Como que Dios dijo, yo estaré tanto con ustedes que no les va a importar que no tengan tierras. No van a tener herencia. Y los levitas eran personas, eran la tribu que no salían a la batalla. Ellos nunca iban a la guerra a conquistar tierras nuevas, a conquistar cosas. No, ellos esperaban en ese lugar sagrado y santo. Iban las demás tribus, conquistaban, traían oro, traían ofrendas, traían alimentos y les daban un porcentaje a los levitas. Y ellos vivían de la misericordia de Dios. Ellos vivían de lo que las demás tribus les daban. Por eso hay un versículo que en la Biblia dice que no debemos olvidarnos. Luego te lo voy a leer. Entonces la Biblia cuenta que ellos fueron los que se levantaron una sola vez, porque no eran guerreros, eran sacerdotes, ¿sí? Eran sacerdotes, eran del real sacerdocio. Entonces la Biblia dice que ellos fueron los que se levantaron por Jehová en la rebelión, que la historia cuenta que los hijos de Dios y el pueblo de Israel adoraba un becerro de oro. Moisés se había ido en un tiempo de oración para buscarle la presencia y el pueblo quedó sin líder por unos días. ¿Y sabes qué hicieron? Agarraron un becerro de oro y empezaron a orarle, a pedirle, a adorar dioses falsos. Entonces Jehová dijo en su palabra, ¿quién se levanta por mí? Y la Biblia cuenta que los levitas sacaron la espada y dijeron, yo Jehová me levanto, y ajusticiaron su propia casa y empezaron a limpiar y no les importaba que eran sus propios hermanos. Yo siento que en esta noche alguien se tiene que levantar en santidad. Yo siento que en esta noche Dios le está hablando a la iglesia, que Dios le está diciendo a la iglesia, tienes que levantarte en santidad, tienes que ajusticiar, tienes que levantarte, limpiar tu propia casa si es necesario, pero sacar la inmundicia y sacar el pecado. Ellos, la Biblia dice que se levantaron por Jehová. Es tiempo, iglesia, que tú te levantes como madre, si tus hijos aún se drogan, que te levantes y tomes el gobierno de tu casa y que tú comiences a limpiar y que tú le digas a tus hijos, drogado a mi casa no entras más, porque mi casa es herencia de Jehová. Hasta que tú no cambies, no me pisas la casa. Esa es la herencia, esa es la descendencia que Dios tiene ahora. Habrá alguien que pueda tomar esa palabra. Esa es la herencia. Alguien que se levante en santidad. Alguien que le diga a Dios, Señor, yo voy a justiciar. ¿Sabes qué? Los levitas no tenían miedo a confrontar la inmundicia y lo que estaba mal. Ellos dijeron, acá hay algo que está mal. Otra vez el pueblo de Israel va a fallar. Si Jehová los sacó del desierto y están adorando a este becerro de oro, cuando tenemos un Dios vivo que nos provee, que nos da todo. Tú no puedes adorar a la derrota, tú no puedes adorar al vicio, tú no puedes adorar al pleito, a la pelea, al conflicto. Tú tienes que adorar a Dios. Hay gente realmente que vive llorando por sus problemas. Si tú no te das cuenta, estás adorando al problema. Es más grande el problema en tu vida que el poder de Dios. Dios sigue siendo el mismo y Él se manifiesta en corazones que están llenos de fe, en corazones que le creen, en corazones que dicen, oh Señor, yo sé que tú eres un Dios grande, yo te doy lugar en mi vida, limpia lo que tengas que limpiar. Yo levanto mi espada para limpiar mi casa de toda inmundicia.
¿Sabes qué? Leví contenía la parte más poderosa de Israel, porque la Biblia dice que ellos no tenían espada, no tenían armas, pero ellos tenían un lugar en la casa sacerdotal. Ellos defendían la presencia de Dios. Ellos no permitían que se contamine ese lugar santo. Y es tiempo de que hoy nosotros, como hijos de Dios, nos levantemos. Dios tiene promesas para tu vida, es verdad. Dios dijo que iba a hacer algo con tus hijos. Pero si tú tienes hijos y quieres que tus hijos estén sirviendo a Dios, levántate a servirle. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos van a tomar los pasos que tú le marques. Tú tienes el poder para limpiar tu casa de todo lo que está mal. Si tú eres una madre y un padre que tienes una promesa de pastorado, tú no puedes permitir que tus hijos escuchen música secular en tu casa. Ay, pero ¿por qué, pastora, me dice eso? ¿Sabes por qué? Porque la música secular te llena la casa de demonios, mi amor. Vienes a la iglesia, te llenas de Dios y luego pones cualquier tipo de música que andás a ver quién compuso, quiénes son los compositores de esa música. Y pones a todo lo que da y se te llena la casa de demonios. ¿Sabes por qué Saúl le pedía a David que le tocara el arpa? Para que le espantara a los demonios. Porque la adoración espanta a los demonios. La alabanza rompe las cadenas. Y si tú quieres una casa llena de ángeles, llena de presencia, entonces tienes que adorar a Dios con tu alabanza y con tu adoración. La iglesia tiene que madurar. Tiempo de que levantemos las manos al cielo, manos santas y manos limpias, corazones limpios delante de Dios. ¿Sabes qué? Yo quiero contarte que hace poco mi hija me contaba que a fin de año iban a hacer un baile en el colegio. Entonces ella me dice, mamá, ¿qué hago? ¿Voy a bailar? ¿No voy a bailar? ¿Y qué tipo de música van a bailar? Yo quiero decirte que yo no soy ninguna religiosa. Yo no soy religiosa para nada. Es más, no me gusta la gente farisea, religiosa, que habla de Dios y su vida no coincide con lo que dice, ¿sí o no? Yo no soy religiosa. En mi casa a mis hijas no se las cría con religiosidad, se las cría con valores de reinos diferentes y se las cría con esos valores y con esa convicción que es fuerte, ¿sí? Convencidos de donde Dios nos sacó. Entonces mi hija me dice, ¿qué hago, mamá? Voy a bailar. ¿Y qué tipo de música? Reggaetón, me dice. Entonces yo le dije, mira, hija, eso está en vos. Yo no te voy a decir, no vas a bailar reggaetón, eso es del diablo. Eso está en vos. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si vos querés crecer en tus células, sí, mamá. Vos querés multiplicarte, sí. ¿Y vos qué crees? Que vos perreando ahí en el colegio, haciendo esos pasos de reggaetón, que lo único que incita esa música son los movimientos sexuales, ¿sí o no? ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? Niñas de 5, 10 años haciendo movimientos sexuales. Entonces yo le dije, ¿querés bailar eso? Bailalo. Pero eso depende de tu vida espiritual. La Biblia no dice, no bailarás reggaetón, te tatuarás, no te tatuarás. Yo vengo a decirte, hija, que hay cosas que te van a acercar a Dios, hay cosas que te van a alejar de Dios. Tú decides, es tu decisión. Vivir en santidad es una decisión. No fallarle a Dios es una decisión. ¿Querés ser bendecido? Es una decisión. ¿Querés ser un hijo de Dios exitoso? ¿Querés alcanzar un sacerdocio, un pastorado? Que tus hijos se levanten, que tus hijos brillen en un altar, que tus hijos tengan discípulos que los sigan. Es una decisión, porque tu papá, tu mamá determinas a tus hijos. Tú levantas en tu casa una bandera, una insignia de identidad y tú decides. Y los que me dicen que no con la cabeza, yo quiero ver si realmente son felices. Porque una vida sin Dios es una vida de llanto, de depresión, de angustia, sí o no. Pero una vida con Dios es una vida en santidad. Es una vida que te llevará de victoria en victoria. Y los victoriosos me van a entender en esta noche. Y los en tus manos. Oye, puede ser que la palabra sea fuerte, pero Dios dice, me cansé, dice el Señor, de ver cómo mis hijos reciben palabra y no avanzan. Tu decisión cambiará tu destino. Lo que tú decidas, si tú decides caminar con Dios, cambiará tu destino. Si
Si tú decides decirle a tu esposo, borracho a mi casa no me entras más, no entras más hasta que tú cambies, porque yo no voy a retrasarme. ¿Quieres seguir a Dios? Sigue, llénate de Dios, busca de Dios. El que no cambia es porque no quiere, porque el cambio está dentro tuyo. El pastor no puede tocarte con una varita mágica y cambiarte. Tu líder, por más células que te haga, si tú no abres tu corazón, no vas a ver cambios. El cambio en 2020 es el éxito de la decisión que tú tomes. Si tú decides poner a Dios en primer lugar, las ventanas de los cielos se te van a abrir, la abundancia va a venir y tus hijos seguirán los pasos que tú sigues, pasos de santidad, pasos de pasión. Honrarás a Dios en todos tus caminos. Yo le digo a mi hija, yo no te voy a decir que está bien y que está mal. Tú sabes. ¿Y qué querías para tu futuro? Ella me dice, mamá, yo quiero ser una pastora. A los 20 años yo me quiero casar con un príncipe. Yo no tengo ganas de ir a bailar. Es una decisión de vida. Es una decisión de santidad. Es el camino. Y los levitas, ¿sabes qué? Eran familias sacerdotales. Y cuando tú ves una familia sacerdotal es una familia completa. No es incompleta. Mamá, papá, hijos se levantan a servir a Dios con sangre real, marcando una diferencia. Se levanta, cuando tú te levantas, hay herencia atrás tuyo que se levantan. Y si todavía estás solo en la iglesia, tienes que seguir peleando, tienes que seguir orando, tienes que seguir pidiéndole a Dios que levante tu casa y que esa palabra dice: Jehová, mi casa y yo te serviremos, Jehová. Yo no tengo miedo de determinarme en santidad. Yo no tengo miedo, Señor, yo levantaré tu nombre en alto. Dios, quiero decirte que la piedra de Leví es pureza y Dios limpia y confronta lo que quiere limpiar en esta noche. Y yo pienso, mientras anotaba esta palabra, yo pienso y digo, hay momentos que tú no puedes quedar bien con todo el mundo. Decir al de al lado, no puedes quedar bien con todo el mundo. Porque hay gente que todavía no comprende bien cómo debemos ser sacerdotes. Y hay gente que dice, ay, ¿qué hago? ¿Voy a la reunión o me voy al cumpleaños? No, pero tengo miedo de quedar mal con mi hermana. ¿Y sabes qué? Yo entendí algo. Que yo desde el primer momento que empecé a servir a Dios, yo dije, yo quiero quedar bien contigo. Porque tú eres quien me bendice. Porque tú abriste, Jehová, puertas de trabajo cuando mi esposo no tenía. Porque tú sanaste a mis hijos cuando yo doblé mis rodillas y me puse a orar. Hay momentos donde tú no puedes quedar bien con todo el mundo. Bueno, si no querés, no importa, si no querés venir al encuentro, no vengas. No, tenés que venir al encuentro porque Dios va a cambiar tu historia. Si no querés ir a hacer tu célula, no sirvas. Por ahora no hagas célula, no, tenés que servir a Dios. Yo entendí algo, que hubo un tiempo cuando Dios me levantó de pastora y yo veía que Dios me decía, tenés que hablar con fulanito, tenés que hablar con menganito porque están fallando. Y yo decía, no, pero me da miedo, mirá si se enoja conmigo. Y yo quería quedar bien con esa gente, quería que me amen, que me quieran, que digan, ay, allá viene la pastora. Y un día entendí que Dios me levantó para justiciar la casa. Dios me dijo, no vas a quedar bien con todo el mundo, olvídate, no sos un billete de 1000 pesos para que todos te amen y te quieran. Tienes que quedar bien conmigo, tienes que hablarle, porque en el momento del juicio final yo te voy a preguntar, y le dijiste el error que tenía, y le limpiaste la mancha, o lo dejaste 20 años con la misma mancha. No, yo le dije que estaba equivocado. Hay momentos donde tú tienes que quedar bien con Dios, y si tú eres un líder de célula, tienes que enseñarle a tus discípulos qué es lo que tienen que hacer para que les vaya bien, para pararse con una postura de hijo de Dios. Tienes que jugártela por tus discípulos, tienes que darlo todo. Yo no te voy a asegurar que no vas a salir lastimado, que la gente no te va a fallar, que la gente no te va a criticar. Yo no te puedo asegurar eso, porque sí va a pasar a veces, pero tú tienes que ajusticiar, tú tienes que quedar bien con Dios, tú tienes que levantar la espada para limpiar tus células, para limpiar tu casa, para decir, mi casa es una casa santa, una casa consagrada, una casa donde se nota que Dios corre sangre real, sangre sacerdote. En esta casa corre sangre que
esta noche Dios trae una promesa. Porque el diablo durante muchas décadas trajo un descrédito sobre las familias pastorales, ¿sí o no? El diablo cambió una imagen y dice, lo primero que la gente dice, los pastores, chantas, el auto que se compró el pastor con la ofrenda y el diezmo, están pipí cucú con las ofrendas. Los pastores son todos mentirosos, te lavan la cabeza. ¿Y sabes qué? Ese fue el descrédito que el diablo y Satanás trajo. Pero Dios dice, año 2020, es un año donde yo levanto familias ejemplares. Es un año donde Dios dice, si está de moda ser cristiano, prepárate, porque ya no habrá descrédito sobre los pastores. Dios levantará pastores y estará de moda ser pastor. ¿Sabes por qué? Porque Dios está limpiando las generaciones y las iglesias. Dios quiere levantar una iglesia ejemplo. Dios quiere levantar familias que se consagren, que se aparten para Él. Cuerpo, alma, mente y espíritu para Dios. El versículo que yo te quería leer en la Biblia, cuando todas las tribus le traían unas ofrendas y le daban un porcentaje a los levitas, dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Dios dice, no te olvides de la honra al leví, ora por tus pastores. El leví es el que ministra presencia, pero también hay una congregación que tiene que cubrir a sus pastores, que tiene que orar, que tiene que cubrirle las espaldas. No te olvides este código de honra que Dios entrega a personas especiales, que muchas veces cuando no conocemos de Dios vemos como chantas a los pastores, pero son personas que pagan un precio para llegar, para ministrar en santidad, que pagan un precio para bendecir, para que Dios suelte cosas que tenga que soltar sobre la vida de la congregación. Y sabes que Dios quiere levantar realmente a tus hijos. Tú tienes que llevar a tus hijos a hacer célula. Tus hijos no se pueden quedar en tu casa, porque hay gente que dice, no, pero se me duermen en la célula, pero se van sin comer. ¿Sabes cuántas veces mi hija se durmió en la célula? Ella tenía que ver una mamá que pelea. Ella no tenía que ver una mamá que se queda llorando porque vino un problema, vino un conflicto a la casa. No, ella tenía que ver una mamá que se levanta a pelear en lo espiritual. Y ella tiene que aprender, tus hijos tienen que aprender, tus hijos tienen que servir a Dios. Porque tus hijos son una herencia de Jehová. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Y si Dios te llamó, el sacerdote es quien tiene un llamado específico y depositado. Míralo al de al lado y decirle, ¿qué estás haciendo con tu llamado? Muy bien. Yo quiero darte ahora una revelación. Una revelación de parte de Dios. Quiero contarte un instante. Yo quiero contarte que, bueno, lo corté no importa, que me guíe el Espíritu Santo. Yo quiero contarte que Jesús era hijo de María, ¿verdad? María tenía sangre leví. Ella descendía de los levitas. Entonces Jesús era descendiente de Judá, ¿sí o no? De Belén de Judá. Entonces Jesús tenía la sangre del león de Judá, era un guerrero, tenía sangre guerrera, pero también tenía la sangre del sumo sacerdote. Y si tú eres un hijo de Dios, yo quiero decirte que dentro tuyo corren dos sangres. La sangre de guerrero que se levanta a pelear, pero la sangre de sacerdote que ama y que defiende la santidad. Sacerdocio real, yo vengo a impartir en esta noche de parte de Dios, porque Dios me dijo que León será una iglesia de sacerdotes, que León será una iglesia santa. Y año 2020 yo vengo a profetizar que Dios levantará familias sacerdotales en santidad, en integridad y en obediencia. ¿Habrá alguien que pueda arrebatar esta palabra? Dios levanta tu casa, a tus hijos en santidad y en pureza.
levita, un sacerdote, alguien que se consagra y se aparta. Por eso yo siempre digo, si sos un joven, ama la santidad. Si tú eres un futuro sacerdote, un levita, ya tienes sangre. Mirarlo al de al lado y decirle, ya tienes sangre real. Tienes que amar la santidad. Las características del sacerdote son 3. Obediencia, integridad y ofrenda. Estas 3 cosas me llevan a la santidad. Yo declaro que un manto de santidad hoy nos tiene que abrazar. Yo declaro, ¿sabes qué? Que Dios viene a limpiar tu corazón. Jóvenes y personas que le habían fallado a Dios, que Dios dice, necesito que te limpies en esta noche. Yo necesito que dejes la culpa. No quiero que te mires más con culpa. Yo necesito que entiendas que tienes que levantarte como un sacerdote. Yo necesito que entiendas que tienes que levantarte a limpiar tu casa de la inmundicia. Yo necesito, dice el Señor, que cambies tus valores, que ser cristiano no es religión, es un estilo de vida diferente. Comienza a caminar diferente, comienza a amar la santidad, comienza a caminar en obediencia, en integridad. Porque el íntegro es una persona que es la misma persona dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Queremos que Dios nos levante, pero no queremos ser obedientes. No queremos ser íntegros. No queremos dar nuestra vida a Dios en una ofrenda. Ofrenda tu vida a Dios y no te quejes de lo que haces para Dios. Hay gente que se ofrenda a Dios y luego se queja y critica y habla mal. Dios te dijo, cuida a tus pastores, ora por ellos, porque esta no es cualquier iglesia. Esta es una iglesia que Dios está formando los lomos y la descendencia en familias sacerdotales, familias de reino, familias con herencia, familias donde tú, como dice el pastor, verás a tus hijos llegar a un altar consagrándose a Dios y apartados para Dios. Entonces es tiempo hoy que si tú quieres que Dios te puedas caminar en santidad. Cuando se levanta un sacerdote, automáticamente tus hijos se apasionan y se levantan a servir a Dios. Tus hijos se apasionan porque vemos muchas veces pastores que tienen sus hijos en el mundo porque no se ofrendan completamente a Dios, porque no saben tomar el gobierno, porque yo te dije que tú no puedes quedar bien con todo el mundo. Si tus hijos se quieren ir al mundo, los traes de los pelos. Si tus hijos espirituales se quieren ir al mundo, los traes de los pelos. ¿Y cómo hago? Le pongo límites, les conmigo límites. ¿Sabes por qué Dios te entregó hijos espirituales? No para que estés todo el tiempo diciéndole, bueno, ya está, ya va a pasar, Dios te da una oportunidad. No, los límites que no le pusieron sus padres naturales, es el deber como padre espiritual que tú le pongas límites, porque esa persona para cambiar necesita decidir, necesita estar acorralado, necesita estar entre la espada y la pared para decidir qué hago, sigo adelante con Dios o vuelvo a retroceder y vuelvo a tener el mismo error una y otra vez. Dios viene en esta noche a poner límites para que sepas cuál es el límite donde viene tu muerte, porque los levitas y los sacerdotes tenían que estar puros, limpios, íntegros, o donde viene realmente tu vida eterna, donde Dios realmente viene a levantarte. Tú tienes que levantarte y decidir ser santo, 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 porque Jehová, la Biblia dice que su nombre es 3 veces santo. Año de santidad, dice el Señor, año de santidad, donde te levantas en santidad, en obediencia, en ofrenda a Dios. Y yo puedo asegurarte que la gloria de Dios en 2020 estará contigo, pero tienes que decidir consagrarte. No un pie adentro y un pie afuera. No un poquito buscando a Dios y un poquito chumeando, ¿sí o no? Para las mujeres que algunas veces son media chusmas, murmurando, hablando mal de tus hermanos. No, 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 tú no puedes murmurar, eso es mancha. Recuerda que los levíes tenían las vestiduras limpias. Dios me hablaba de presencia, de tabernáculo. El tabernáculo es lugar donde tú tienes que entrar en el año 2020 y estar metido en la presencia. Y hasta que Dios no cambie tu corazón, no salgas de ese lugar. Porque Dios tiene que trabajar
con tus generaciones. Dios tiene que hacer algo con tus hijos naturales, con tus hijos espirituales. No estás en este lugar ocupando un lugar en la silla, no. Tú estás en este lugar para levantar una herencia que proviene de los años del tiempo antiguo, los años de Leví. Gedeón, ministerio Gedeón, se fundó para cambiar las naciones, para cambiar la herencia, para que el mundo vea cómo hay jóvenes que se levantan en santidad. Y la santidad no es un castigo, es un valor, es una dignidad. La santidad es un ejemplo de vida. ¿O tú crees, iglesia, que es fácil ser joven y estar en santidad? No andar con una y con otra. Tenemos muchos jóvenes en esta iglesia que están en santidad. Personas que se han separado en su matrimonio y están esperando en el tiempo de Dios. El mundo te dice, andate por ahí con una, con otra. No. Los jóvenes lleguen a Cristo. Y si tú estás en este lugar, Dios quiere ordenar la iglesia. Dios te dice que ya te viene hablando durante todo el año. Y no quiero verte, iglesia, el año 2020 llorando por los mismos errores que lloraste en el año 2019. Año 2020 es un año de cambios. Yo no sé vos, pero con el pastor queremos crecer. Y aquel que quiere crecer tiene que caminar en fe, tiene que caminar en santidad, tiene que tomarse el manto. Dios derrama un manto, no para que veas cómo cae, para que tú te tomes y para que tú digas, Jehová, yo también quiero ser ese levita, yo quiero ser esa herencia, yo quiero honrarte a ti. No, Señor, yo quiero jugármela por ti, yo quiero ser digno de tu presencia, yo quiero ser digno de tu llamado, yo quiero que mis hijos sean dignos del Dios que sirve, del Dios omnipotente. Yo quiero que mis hijos le den honor al nombre de Dios, sirviéndole, caminando en fe, en santidad y en pureza. Hay que honrar a Dios con tu caminar. Dios necesita ser honrado. No estamos predicando a un Dios muerto, estamos predicando a un Dios vivo. Amén. Y para cerrar, quiero decirte que Leví significa la persona que une. Sacerdote une a los suyos. Sacerdote es el que trae un espíritu de unidad. Entonces, si tú te levantas con tu casa, va a haber gente que se te va a unir a la misma santidad, a esa misma cultura de Jesús, cultura de santidad, cultura donde los matrimonios son fieles. Porque ahí afuera te dicen, ay, sí, que la fidelidad es mentira. Se engañan, se mienten, se traicionan, pero aquí la fidelidad es un valor muy grande. Entonces, Dios trae ese espíritu de unidad. Y cuanto tú más te levantes a servir a Dios en santidad, tu familia se va a unir. Tiene que haber un vínculo unido. Si estás con tu novio, con tu novia, con tu matrimonio, tienes que unirte en un mismo espíritu y decidir levantarte a pelear. Los errores del año 2019 quedaron atrás. Dios quiere cerrar un ciclo, una etapa, donde tú decidas realmente cambiar, donde tú seas el protagonista de una vida en victoria. Tú puedes decidir eso y unirte con tu familia y decir, familia, vamos juntos a honrar el nombre de Dios. Yo quiero que el mundo vea que sí se puede en este tiempo honrar a un Dios vivo, cuando el sistema del mundo dice que tú no puedes servir, que tú no puedes ser santo, que tú no puedes caminar en santidad, que eso es imposible, que eso es para locos. Tú dices, yo tengo una herencia, yo sí puedo, yo soy un joven y me determino a la santidad, yo soy un joven y me verán alcanzar mis sueños, yo soy una joven, pero yo voy a llegar con un príncipe al altar y le voy a dar honor a los valores, a las leyes de Dios, y que se van a cumplir, Jehová, se van a cumplir. Habrá alguien que le diga a Jehová en esta noche, oh Jehová, cuenta conmigo, cuenta papá, yo te amo, cuenta conmigo, yo voy a dar honor a tu nombre, me levantaré en integridad, en santidad. Yo voy a honrarte. Dios quiere limpiarte en esta noche. Quiero que le digas al de al lado, abre tu corazón, porque Dios quiere limpiarte. Dios quiere que te sientas limpio en esta noche y que cierres una etapa, porque el domingo que viene la palabra que Dios va
una palabra de un año nuevo. Vamos a comenzar pum para arriba, ¿sí o no? Pero hoy Dios te está soltando una promesa. ¿Quieres ser un pastor? No es imposible. Además, tienes que ser un pastor. Decía de al lado, tienes que ser un pastor, estás en este lugar. Pero ¿estás dispuesto a entregar tu vida a Dios en una ofrenda? Con lluvia, con calor, aunque no tengas crédito la sube. Tienes que servir a Dios. Es una pasión servir a Dios. Ir a hacer célula con tus hijos, que tus hijos aprendan ese valor, cómo se sirve a un Dios poderoso. Así, mi amor, se sirve. Se llega a un hogar, te quedas sentadito acá o juntas a los niños de esta casa y les das palabra viva, le cambias la historia. Hay muchas familias que realmente necesitan, porque tu vida no es solamente lo más importante, tu problema, lo que tú estás pasando. Hay gente allá afuera que realmente no conoce a Dios. Hay gente allá afuera, como dice la Biblia, que si todavía muchos nos entregaron a brujos, a curanderos, estás esperando para ir a buscarlos. Si todavía muchos no murieron por las drogas, por el alcohol, estás esperando para llevarle palabra. ¿Y quién va? Yo y mis hijos. Yo y mis hijos. Yo voy a visitar los hogares de los líderes con mis hijas. Mis hijas no son un paquete que se quedan en cualquier lado. Todos los líderes pueden y saben que donde vamos nuestras hijas nos acompañan, porque ellas tienen que aprender, así como los hijos de Aarón estaban pegados a Aarón y veían como su padre les enseñaba la santidad. Mi amor, así se ama, así se honra a Jehová, el que nos cambió, el que nos dio una oportunidad, el que nos eligió para ministrar una presencia santa, única. Así se hace, con humildad, con un corazón íntegro. Tú puedes tener errores, pero límpiate en esta noche delante de Jehová, porque de verdad yo te lo digo, Dios quiere levantar tus hijos, Dios quiere levantar tus generaciones, Dios quiere levantar tu casa, Dios quiere hacer algo, Dios quiere desparramar una unción poderosa, profética, evangelística, de maestría de la palabra, una unción sacerdotal, se está desparramando en esta noche. En el ministerio Gedeón hay una unción de gobierno, de sacerdocio. Oh, Rama Shiva Kandara Babai. Escucha, yo voy a hacer algo que el Espíritu Santo me está diciendo que haga. Pero quiero que te lo tomes en serio. Recuerda que la palabra de Dios se tiene que predicar con la verdad. Yo no puedo mentirte. El levita que no rendía la verdadera ofrenda delante de Dios moría. 2 murieron por prender un fuego que no correspondía. Pero el verdadero levita hoy es el que va a hacer un pacto con Dios, un pacto de santidad. Y si tú decides realmente en este año cerrar una etapa y cambiar tus errores, yo te invito a que cierres tus ojos y que traigas a la mente cuál es tu error. ¿Cuál es? Porque tienes que limpiarte delante de Dios. Tienes que limpiar tu corazón. Tu corazón no es solamente para vos, es para traer generaciones de cambio. Porque nosotros descendemos desde Jacob, que trajo a los levitas, a su hijo Leví, descendemos desde Moisés Aarón, descendemos, Jesucristo tenía sangre Leví, sacerdocio real, y Dios quiere levantar familias sacerdotes que hoy decidan hacer un pacto con Dios, pacto de santidad, pacto que vas a llegar al altar y vas a mover cielo y tierra para estar en santidad delante de Dios. No me interesa, dice el Señor, tus excusas. Yo quiero que muevas cielo y tierra, que ames la santidad. Necesito usar tu vida, dice el Señor. Dios está llamando a gente, personas que en 2019 han fallado mucho. Dios quiere hacer un pacto de santidad contigo. Si te vas a levantar como un sacerdote y quieres que tu familia se levante con un sacerdocio real, yo quiero que vengas aquí adelante. Los que de verdad, no me mientan, por favor. Tú puedes mentirle a cualquier persona, pero a Dios no le puedes mentir. Si tú te vas a consagrar, quiero que vengas aquí adelante. Un pacto de santidad. Si están en